días a todos. Para la Academia Nacional de la Historia es un verdadero honor abrir este acto en el más que merecido homenaje que se le hace y que le ofrece la Católica a Mariano Federico Picón Salas. Con su segundo nombre, Federico, se honró al abuelo materno, en cuya biblioteca descubrió la pasión por las letras y la reflexión. Hoy la Universidad Católica Andrés Bello, AVE Ediciones, UCAP y la Fundación para la Cultura Urbana conmemoran los 120 años de nacimiento de uno de los pensadores más densos que tuvo la República de Venezuela del siglo XX. Autor prolífico desde muy joven, su primer ensayo, Buscando el Camino, lo publicó cuando apenas contaba 19 años. Desde entonces, los cuentos, novelas, los ensayos y las reflexiones históricas fueron su vida para comprender y pensar la cultura, el alma, como decía él, de lo venezolano y de lo hispanoamericano. Pedagogo, profesor universitario, director que fue de la Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación, fundador de la Revista Nacional de Cultura, fundador además de la Escuela de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, director del papel literario del Nacional, representante diplomático. No hubo actividad cultural alguna en la cual no estuviera vinculado don Mariano Picón Salas. El 1 de octubre de 1947 se incorporó como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, con un discurso titulado Rumbos y Problemática, en singular lo puso, de nuestra historia, en el cual rescataba la tarea ya cumplida por la historia y por los historiadores como urgente salvadora en momentos de profunda desolación de carácter colectivo. Pero en ese momento también exigía que debíamos pensar, los historiadores debían pensar en nuevos rumbos que debería tomar la historiografía de aquel tiempo. Y para ello exigía y señalaba la necesidad de integrar etnógrafos, antropólogos, lingüistas, que junto con los historiadores brindaran, y aquí abro comillas, una visión más completa de lo venezolano. El deber del historiador, se llama en esa oportunidad, don Mariano, es no conformarse con la apariencia y averiguar qué es lo que está encerrado en el saco, expresión que me encantó como la puso. Ver el oculto y replegado meollo de los hechos que va más allá de la historia externa y de las fórmulas convencionales y mentirosas. Que la historia nos sirva, señaló Picón Salas, para comprender esa suma Venezuela, o esa suma que es Venezuela, para aclararnos problemas, para plantearnos interrogantes. Pues una nación, afirmó en esa oportunidad, es algo más que una suma de territorios, recursos naturales. Una nación no es solo por lo que fue en el pasado, sino por lo que es y por lo que será. Hoy, en este homenaje que lleva tan apropiado título, El placer y el riesgo de pensar en Mariano Picón Salas, descubriremos el placer del pensamiento y el riesgo que entraña la reflexión, algo a lo que siempre temen los regímenes autoritarios, porque pensar está asociado a la libertad, y la libertad puede ser sumamente peligrosa, como desde muy joven lo vivió en carne propia Mariano Picón Salas. Por esta razón, la Universidad Católica Andrés Bello, AVE Ediciones UCAP y la Fundación para la Cultura Urbana han convocado a algunos de quienes hemos estado o seguimos estando vinculados afectivamente a la Universidad Católica Andrés Bello. A mí, UCABista inicial de mis primeros años universitarios, para dar inicio en nombre de la Academia Nacional de la Historia a este acto, en el cual nos van a acompañar a lo largo del día el primer vicedirector de la Academia Nacional de la Historia, el doctor Edgardo Mondolfi Bulat, a quien tengo aquí a mi lado, estamos en la Católica, cuya formación doctoral se la debe justamente a esta casa de estudio, en donde ha dado clases también y en donde inició sus 2 primeros años de carrera también. Y quien va a abordar al Picón Salas ensayista a través del famoso ensayo de Picón Salas publicado en 1948, Comprensión de Venezuela. Luego vamos a asistir a un intercambio maravilloso entre el doctor Elías Pinturrieta, que fue director de la Academia Nacional de Historia, pero además fue director durante muchos años del Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa de esta universidad, quien va a dialogar, como tantas veces nos hemos disfrutado por ese programa radial que se llama Los Pasos Perdidos, con Jaime Bello León, otro ucabista
de corazón, de acción y convicción, y quien ahora ejerce el cargo de la Dirección General de Comunicaciones, Mercadeo y Promoción. A ellos los vamos a oír reflexionar sobre qué puede decirle un pensador como Mariano Picón Salas a los jóvenes de esta Venezuela de hoy, una Venezuela que requiere con mucha urgencia ser repensada. De seguida, el doctor Elías Piriturrieta, que también está aquí presente virtualmente, va a proceder a presentar los 3 volúmenes de las obras selectas de Mariano, la versión digital de las obras selectas de Mariano Picón Salas, editadas por en esta versión digital, editadas por Ediciones UCAP, en las cuales se reúnen los escritos más destacados de Mariano, seleccionados por él mismo y que llevan un prólogo de su hija Delia Picón. Y en la tarde vamos a acompañar al profesor, también aquí presente, Cristian Álvarez, colega y amigo de la Universidad Simón Bolívar, a la presentación de su libro La varia lección de Mariano Picón Salas, la conciencia como primera libertad. Y al diálogo que tendrá lugar entre él y Yanida Hernández de la Fundación de la Cultura Urbana sobre este libro de Cristian Álvarez. Pues si hay alguien que ha trabajado con acuciosidad a Picón Salas, es el profesor Álvarez. Quien le ha dedicado años al estudio de su obra y además ha estructurado diversos cursos de estudios generales de la Universidad Simón Bolívar sobre el tema venezolano de excepción. A nombre de la Academia Nacional de la Historia, doy gracias a la Universidad Católica de Venezuela, a Ediciones UCAP y a la Fundación de la Cultura Urbana por brindarnos esta jornada de lujo. Y felicito al equipo de Ediciones UCAP por la magnífica labor editorial que están llevando a cabo. E invito a que visiten su página web, que es un verdadero placer para la vista, donde van a encontrar lo más granado que se está produciendo en el país. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Los dejo entonces con el profesor, el doctor Edgardo Mondolfi Duda. Profesor, yo me escucho. Muchas gracias, señora directora. Buenos días a todos. Quisiera empezar por subrayar lo que acaba de decir la doctora Carola Leal Curiel, en su calidad de directora de la Academia Nacional de la Historia, en el sentido de que para nuestra academia constituye un privilegio poder participar y dar inicio a este evento que se celebra a propósito de los 120 años del nacimiento de Mariano Picón Salas, organizado de manera conjunta por la Universidad Católica Andrés Bello y la Fundación para la Cultura Urbana, y el cual lleva el muy apropiado nombre de El placer y el riesgo de pensar en Mariano Picón Salas. Invitado como me veo a compartir ciertas reflexiones que sirvan de inicio, quisiera, ante nada, verme ante la posibilidad de circunvalar la obra de Picón en tanto que biógrafo o como historiador a su manera, e incluso como novelista y cuentista, para concentrarme más bien en el género al cual el tiempo terminó confiriéndole su mayor robustez, tal como lo revela su destreza en el manejo del terreno ensayístico. De hecho, y para no ser tan ambicioso ante los pocos minutos de los cuales dispongo, quisiera limitarme a utilizar como asiento de la visión que pudiese ofrecer acerca de Picón Salas como ensayista, una pieza suya en particular, la cual sirve a la vez como vitrina, recorrido y diagnóstico del país ante el cual el autor que hoy celebramos se plantó a finales de la década de 1940. Me refiero al ensayo que lleva por título Comprensión de Venezuela, fechado en 1948 y publicado junto con otros textos que integran el volumen titulado Suma de Venezuela. Vale observar, por cierto, que a la hora de compulsarlo, no existe ninguna edición que supere en pulcritud y cuidado la que corriera a cargo de Cristian Álvarez en 1988, la cual forma el volumen tercero
de la Biblioteca Mariano Picón Salas, publicada por Monte Ávila Editores. De acuerdo con Gregory Zambrano, biógrafo de Picón, Comprensión de Venezuela es uno de los textos más optimistas del autor. Yo diría más, es un texto a ratos casi visual y olfativo, a juzgar por muchos de sus pasajes, sobre todo cuando Picón Salas se entrega al reto de ir describiendo al país región por región. Si bien uno resiente algunos juicios que reclaman una nueva mirada o que podrían ser susceptibles de verse reexaminados a la distancia, tal como ocurre también desde luego en el caso de otros textos suyos. De allí que, a propósito de lo anterior, valdría la pena hacer una observación preliminar antes de entrar en materia y referirnos justamente a lo que significa en este sentido leer a Picón ante los desafíos que impone la distancia. Tal vez sobresalga como resultado de tal ejercicio uno que otro juicio que, como ya he querido adelantar, incomode o que lo lleve a uno a sentirse poco complacido al releer al ensayista Meridé. Un caso concreto de lo que pretendo señalar en tal sentido tiene que ver con una frase tentadora que ha hecho célebre a Picón Salas, pero que podría terminar siendo discutible a la hora de tender una mirada más amplia y más atenta, o menos prejuiciada, si se quiere, a lo que fuera la formación del Estado y de la sociedad venezolana hasta el momento escogido por Picón para urdir la frase en cuestión. Es aquella frase que corre enunciada así, y cito a Picón: podemos decir que con el final de la dictadura gomecista comienza apenas el siglo XX en Venezuela, comienza con 35 años de retardo. Fin de la cita. Como rápidamente puede verse, se trata de una frase discutible por todo cuanto tiene de marcada intencionalidad política, pero ha resultado tan efectiva que al formularla así y habiéndose convertido de paso, tan del gusto de alguien que supo multiplicar la palabra como Rómulo Betancourt, tal frase ha contribuido como pocas a alimentar la equivocada idea según la cual los venezolanos llegamos traumáticamente tarde a las puertas del siglo XX, suponiendo, como lo hace Picón, que ello solo fue posible que se verificara al producirse el fallecimiento de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935. Pero además se trata de una frase engañosa por otro conjunto de razones. En primer lugar, porque el advenimiento de un siglo jamás podría verse determinado por el fallecimiento de una persona o por el fin de un régimen político, por más poderosa que fuera la presencia de ambos en el imaginario colectivo. En segundo lugar, el siglo XX venezolano jamás podría entenderse sin la existencia de lo que Diego Bautista Urbaneja ha querido definir como el sistema político gomecista. Tal sistema supuso, entre otras cosas, la formación de una burocracia civil, acorde con un tipo de Estado que pasaría pronto a desempeñar funciones que traspasaran sus márgenes tradicionales. Y lo más importante de todo, que no desanduvo sus pasos al darse la desaparición física de Gómez. Esto explica que ese Estado moderno implicara necesariamente un aumento en el número de administradores de lo público y especialmente la continuidad y experticia acumulada a partir de entonces. No existe, por tanto, mejor forma de desmentir la frase de Picón Salas que trayendo a colación un ejemplo entre muchos que serviría para hacerlo visual. Hablamos en este caso de Manuel Egaña, que mucho antes de desempeñarse como ministro de Fomento de Eleazar López Contreras entre 1938 y 1941, de Carlos Delgado Chalbó entre 1949 y 1950 y de Raúl Leoni en 1964, había adquirido sólidos conocimientos jurídicos y económicos como integrante de la burocracia gomecista desde los inicios de su carrera pública en el Banco Agrícola y Pecuario en 1929. Otro tanto podría decirse acerca de Néstor Luis Pérez,
y Gumersindo Torres, ambos formados en las mismas entrañas y ambos elogiados además en virtud de la calidad de su desempeño por un antagonista tan tenaz de Gómez y de su elenco como lo fuera el ya citado Betancur. De modo que, visto así, la lenta pero sostenida formación de esa burocracia, estimulada por el gomecismo, no respondería a fin de cuentas a la descripción interesada que Betancur hiciera al respecto al generalizar en estos términos, y cito Betancur: hombres sin ninguna preparación técnica eran los colaboradores más inmediatos de Gómez en las funciones más delicadas de la administración pública, y ese equipo cerril ninguna importancia pudo atribuir nunca a las ciencias económicas. Fin de la cita. El juicio de Urbaneja, al discurrir por la banda contraria, es absoluta y totalmente rotundo, a los fines de lo que aquí interesa señalar al referirnos a la frase de Picón. Muerto Gómez, sostiene Urbaneja, queda como estructura objetiva la burocracia civil y militar que pudo haberse construido en esos años de modernización personalizada. Fin de la cita de Urbaneja. En tercer lugar, la de Picón Salas es una frase engañosa porque es propia de esas horas aurorales que han existido siempre en la historia de la República. En el fondo, la frase se emparenta y tiene su razón de ser en la idea de lo fundacional, es decir, en lo que significara la hora del arranque o de la lucha final ante un pasado que se hacía preciso desterrar de la memoria. Baste señalar, para que pueda apreciarse aún con mayor claridad, cuán largo ha imperado entre nosotros esa tradición auroral, esa tradición adánica, que la idea de un nuevo amanecer estará presente inclusive en el primer número del Venezolano, editado por el alborotado Antonio Leocadio Guzmán en 1840. Luego de esta licencia regreso a lo que de verdad me debe ocupar, que es el ensayo titulado Comprensión de Venezuela, el cual además figura repleto de una diversidad de temas, abriéndole camino así a amplias posibilidades a la hora de abordarlo. Líneas más abajo voy a terminar afincándome en dos temas que en particular me interesa tocar de este ensayo. Pero antes no dejaría de ser aconsejable comentar lo siguiente a fin de comprender aún mejor a Picón Salas. Aquí en este ensayo, y en franco contraste con otros autores que formaran parte de nuestra tradición ensayística hasta la década de 1940, o que aún convivían junto al merideño como autores reconocidos dentro del paisaje literario nacional, Picón Salas tendrá la particularidad de sublevarse contra todos los determinismos. Se sublevará, por ejemplo, contra lo que él mismo denominara una sociología desesperanzada, que no solo le negaba virtudes al calor, sino que intentaba hallarle rebuscadas explicaciones a las carencias que experimentaba nuestra sociedad, paseándose inclusive por lo que significara la formación racial del venezolano común. Para decirlo en otras palabras, Picón Salas se sublevará ante la idea de que el trópico nos condenaba, en términos bíblicos y eternos, a la inercia o a la inacción, rechazo que ya expresara mucho más temprano Jesús Muñoz Teba, quien tal vez, por haberlo hecho tan temprano, corrió con la suerte de que sus palabras no cobraran resonancia dentro de un ambiente intelectual dominado por el positivismo. Pero el rechazo a tal condena también se emparenta con lo que pensara al respecto un coetáneo y coterráneo tan cercano a Picón como lo fuera Alberto Adriani. Basta revisar el ensayo de Adriani titulado La colonización de Venezuela, publicado en 1929, para verlo confirmado así. En cierta forma, ese será también el caso de Augusto Mijares, a la hora de lidiar con los sociólogos de la fatalidad. De modo que frente a los teóricos del letargo tropical y de los exponentes del fatalismo, Picón Salas se propondrá reivindicar la civilización del calor y sus posibilidades económicas a partir de sus distintos matices, es decir, desde el calor húmedo hasta el calor seco. Para muestra del primero de tales calores estará, según Picón, el azúcar de la región de Bogures, el arroz del delta del Orinoco o el cacao de Barlovento. Del segundo, el calor de Maracaibo,
donde a su juicio la actividad intelectual se mostraba tan dinámica como podía serlo la propia industria petrolera. Picón Salas se sublevaba a fin de cuentas contra los positivistas funcionales, como ha querido llamarlos por su parte Elías Pino Iturrieta, y por tanto ante la supuesta necesidad de hallarle una respuesta autocrática a los problemas venezolanos. Picón resulta tan antideterminista que incluso se podría afirmar que el marco geográfico no nos ahogaba, era algo que él se permitía decir, como también se permitía decir que no nos paralizaba el hecho de cargar a nuestras espaldas con un pasado abrumador, contradictorio, conflictivo, volcánico y movedizo. Por si fuera poco, en estas páginas de comprensión de Venezuela, el prosista merideño expresaría abiertamente su fe en el elemento popular. Tal como ya he pretendido hacerlo observar, en este ensayo asoma una diversidad de temas. Voy, por tanto, a tratar de enumerar rápidamente algunos de ellos antes de detenerme en los dos que, como también ya hemos dicho, me interesa destacar de manera particular. Por ejemplo, al hablar acerca de la proverbial resiedumbre del venezolano en rechazo a quienes, desde la izquierda o desde la derecha, se referían más bien a su lastimosa condición de mansedumbre, Picón figurará entre quienes sostengan que fuera por la razón que fuese, obra como lo sostiene él del divino Matarife o de la arbitrariedad geológica, nos había tocado desde muy temprano como venezolanos tener que lidiar con una geografía y una hidrografía difícil de domar por sus innumerables obstáculos. Si como metáfora inicial en el ensayo asoma aquello de que a un cuero de los llanos bastante secado al sol de la zona tórrida se asemeja en los mapas el territorio de Venezuela, pues esa misma tierra que describe así Picón había reclamado, al decir de nuestro ensayista, esfuerzo, persistencia y mucho sudor. Habla por otra parte en este ensayo Picón Salas de la caficultura en el siglo XIX y de comienzos del siglo XX, especialmente en contraste con el cacao como expresión de una economía más democratizadora. Conviene retener la forma en que así lo expresa Picón, y lo cito. Si el cacao fue un cultivo esclavista, si durante la época colonial apenas sirvió para erigir sobre una gleba sumisa el dominio de la alta clase poseedora que adquiría títulos y a quienes apodaban justamente los grandes cacaos, el café fue en cambio en nuestra historia un cultivo poblador, civilizador y mucho más democrático. Algo como una clase media de conoqueros y minifundistas comenzó a albergarse a la sombra de las haciendas de café. Fin de la cita. Sostiene Picón en otro pasaje como tesis que comparto plenamente con él, que no todo fue desorden ni violencia en la Venezuela del siglo XIX. Que durante ese siglo el país había producido hombres de guerra, pero también había producido esmerados emprendedores. Habla también de lo que fuera el dinamismo olvidado de las provincias, poniendo como ejemplo de ello su propia Mérida natal, y no menos al sentirse optimista en 1948, fecha en la cual escribiría este ensayo, al señalar que un Estado que había asumido mayores tareas garantistas y asistenciales se había hecho cargo de ampliar no solo las expectativas, sino el propio horizonte de la participación ciudadana. Ya al final de Comprensión de Venezuela, Picón ofrecería inclusive el retrato de un país que a su juicio se erigía como promesa, entre otras razones, a causa de una acelerada densificación demográfica, producto, entre otras cosas, de la masiva e inesperada inmigración que se registrara en el país después de la Segunda Guerra Mundial, viniendo a saldarse así un desvelo que se remontaba a los programas liberales del siglo XIX con respecto a las potencialidades económicas que ofrecía Venezuela. Procedo ahora sí entonces, y para ir concluyendo, a referirme a los dos temas que me interesa tocar dentro de este ensayo constituido a la vez por tantas vertientes. El primero de tales temas es cuando Picón se refiere a la formación de un tipo venezolano,
resultante de lo que fuera un proceso que había terminado asimilando una serie de divergencias regionales. Por algo hablará, remontándose al siglo XIX e inicios del XX, a la forma como, para provecho de las distintas banderías políticas, se tendían a acentuar los recelos y prejuicios regionalistas. El punto dicho por él corre expresado de esta manera, y me permito citar de nuevo a Picón. El problema venezolano era de mucha más cualificada cuantía que aquella división regionalista, aquella polémica entre andinos y centrales. Sobre todo conflicto cantonal empezaba a erigirse la fuerza del espíritu nuevo. Fin de la cita. Claro está que en todo ello tendrá mucho que ver el vellocino petrolero, y así lo reconoce nuestro ensayista al agregar de seguida lo siguiente, y vuelvo a citar a Picón: el tránsito de una economía agrario-pastoril a la de las grandes explotaciones petrolíferas destruía la vida cerrada de los distritos. Fin de la cita. Picón Salas dará a entender entonces que esa síntesis venezolana, es decir, lo que fuera la incorporación de territorios y gentes aisladas a una realidad que fuese capaz de exhibir un sentido de nación, comenzó a registrarse, pese a tropiezos y reveses, con los primeros intentos en firme en pro de la unificación nacional, emprendidos por Antonio Guzmán Blanco durante el último tercio del siglo XIX. Picón agrega que a ese proceso que venía dándose con Guzmán faltaría aún la decisiva incorporación y participación plena de los Andes en la vida nacional al comenzar el siglo XX. Tal vez a la distancia, puesto que el tema obliga a hablar nuevamente de la distancia en el tiempo que debemos guardar ante Picón, esa tesis resulte de sobra manejada y profundizada por la historiografía moderna. Pero el hecho de que Picón Salas pusiera de relieve en 1948 lo que Venezuela había alcanzado a exhibir como idea de nación solo a partir de un pasado entonces reciente, redunda como crédito de novedad cuando el ensayista hablaba del país que conocemos como de una creación mucho más reciente de lo que por lo general tendía a admitirse. De hecho, en esa década de 1940, de la cual sería producto el ensayo que vengo comentando, Comprensión de Venezuela, el fenómeno al cual aludía Picón, es decir, la idea de Venezuela como la suma de un tipo nacional, lucía aún un tanto frágil en términos de su construcción. Me permito poner un ejemplo. Cuando Rómulo Gallegos y Medina Angarita se midan en las elecciones de 1941, la prensa exhortaría a que ambos candidatos evitasen, en medio de ese clima electoral, avivar sentimientos y rivalidades regionalistas capaces de resucitar entre nosotros, dirá un periódico, pugnas dañosas para la República. Estamos hablando de 1941, es decir, apenas 7 años antes de que Picón Salas le diera forma a este ensayo que he venido comentando. Mi único problema con Picón en este punto es que se niega a admitir desde su marcado prejuicio antigomesista que ese proceso de consolidación nacional se vio notablemente acelerado por Gómez, bien por el lado de lo que significara una mayor centralización administrativa o bien por el lado de lo que comenzara a traducirse en una efectiva articulación o integración territorial del país. Hay en el fondo incluso cierto desprecio, cierta caricatura de parte de Picón al hablar acerca de la política de carreteras del gomecismo. En este sentido dirá, por ejemplo, y lo cito, el más escondido Villorrio se hacía la ilusión de estar pronto unido a la capital mediante una cinta de cemento. Fin de la cita. De modo que una vez más, cuando Picón Salas habla del letal letargo de Gómez, me parece que se ve dejando deliberadamente por fuera cosas que en realidad resultan importantes para una adecuada comprensión de Venezuela como la que el autor pretendía llevar adelante. El segundo tema de mi interés en este ensayo tiene que ver con lo que Picón Salas define como la incorporación del adjetivo social, o dicho de otro modo, el descubrimiento de la dimensión social de la política durante el siglo XX. Picón quiso expresarlo así, y lo cito: había que llevar el adjetivo social, el que verdaderamente mueve al pueblo y a la insegura clase media, al plano de la política. Fin de la cita. Esto que observara nuestro autor en 1948
es algo que se emparenta con lo que más tarde, como tema medular, habría de desarrollar Manuel Caballero, en cuyo libro Las crisis de la Venezuela contemporánea figura todo un capítulo dedicado a lo que significó la generación del 28, no solo como retrato colectivo, sino con respecto al advenimiento de las nuevas doctrinas sociales y el vocabulario que en lo político habrían de manejar sus miembros tras su regreso del exilio. De hecho, el advenimiento de esa juventud veintiochera despejaría el camino de ahí en adelante para que se registrara el choque entre quienes continuaban reclamando cambios graduales y a cuentagotas y quienes en cambio exigían superar con técnica y decisión los males venezolanos. Ese mismo choque le despejaría también el camino al 18 de octubre de 1945. A este respecto, convendría hacerle la palabra a Simón Alberto González, quien dedicó parte de sus desvelos a estudiar a Picón Salas y a biografiarlo en su libro titulado Profecía de la Palabra, Vida y Obra de Mariano Picón Salas. González, pese a sus propias reservas frente a aquella frase según la cual Venezuela llegó tarde al siglo XX, creerá ver en ella algo de autobiográfico y hasta en cierta forma veintiochero de parte de Picón Salas, si bien, como se sabe, Picón no formó parte en sentido estricto de esa generación del 28, como tampoco lo hizo Andrés Eloy Blanco, quien sin embargo llegó a identificarse hondamente con lo que expresaban sus integrantes. Como he dicho, Picón Salas se detiene a explorar el ambiente del año 28, el año de la rebelión estudiantil, el cual, como lo observa Consalvi, expresaba ya un modo diferente de ver la política y de juzgar al poder. De algún modo, el propio Consalvi da a entender que al hablar de la generación del 28, el escritor también se hallaba hablando de sí mismo, relacionándose de este modo a parejos apremios como los que embargaba a los protagonistas del movimiento estudiantil. Si bien, como también lo observa Consalvi, Picón pudo utilizar la primera persona, tal vez consideró por el tono del ensayo que resultaba preferible acudir a la generalización, lo cual resultaba más válido y más elegante. De allí que Consalvi concluyese apuntando lo siguiente, y citó a Consalvi: los desterrados, principalmente los jóvenes, como el propio Picón Salas, traen de su expedición por el mundo luego del exilio y sus avatares un mensaje de celeridad. Era necesario darle cuerda al reloj. Fin de la cita. Al margen de este recorrido en torno al ensayo Comprensión de Venezuela, quisiera decir algo más, y en este caso acerca del riesgo de pensar en Mariano Picón Salas, que es a fin de cuentas el título que ha permitido darle sentido al evento que hoy felizmente nos congrega. Y lo hago a propósito de un riesgo en particular entre los muchos riesgos intelectuales que corrió nuestro ensayista. Fue durante la oportunidad en que, entre silencios y sin explicaciones, Picón Salas se vio destituido de su cargo como encargado de negocios en Praga. Con enorme coraje, Picón Salas resolvería reemprender regreso al mismo Chile de su autoexilio impuesto en tiempos de Gómez, y con igual coraje dirigirse desde allí al presidente Eleazar López Contreras a fin de despejar dudas, hacer las necesarias aclaratorias y, en suma, deslindar campos ante sus propios contemporáneos. Estas serán en parte sus palabras, que son a fin de cuentas las palabras con las cuales hará claro que su tolerancia como humanista se veía reñida a muerte con todo dogmatismo. Cito un fragmento de la carta de Picón a López Contreras. Si sobre mi anterior actuación en Venezuela, habla del año 36, se tejieron falsas interpretaciones e intrigas que no se avenían con el respeto y simpatía que usted me merece, creo que ellos procedieron de la muy explicable turbación mental que reinaba en el país en aquellos días, y de que acaso mi excesivo entusiasmo e inexperiencia no me permitieron medir las específicas circunstancias del ambiente. Hubo momentos en aquel año de 1936 en que los más sinceros propósitos de servir lealmente al gobierno eran deformados por la presión de un ambiente imprevisible. Reinaron también otras causas sobre las cuales sería redundante volver, pero que por una razón
como insalvable fatalidad, trataban de ahondar el distanciamiento y la desconfianza mutua entre los hombres, en vez de la necesaria unión a la que usted llamaba a todos los venezolanos patriotas. Y proseguirá diciendo lo siguiente en esta misma carta dirigida a López. Y con ello concluyo esta cita de Picón Salas. Mi limitada capacidad no es la de la acción política. Si alguna idea política me entusiasma y estoy dispuesto a defender cuando sea preciso, es que en un país como Venezuela, donde hay trabajo para tantas generaciones de venezolanos, la idea de nación debe privar sobre todo otro concepto. La nación antes y por sobre toda discordia de clases. Debemos repetir a los que, guiados por utopías engañosas, quisieran sembrar la guerra social, y al mismo tiempo a las oligarquías irresponsables que también existen y suelen cerrarse a la demanda de justicia, progreso y cultura que pide nuestro pueblo venezolano. Luego de escribirle a López en tales términos, tratando de librarse de toda sospecha que pudiese cernirse sobre él acerca de su adscripción a doctrinas violentas, y hablándole en términos francos acerca de lo que a su juicio había sido el clima de turbación del año 36, que a tantos excesos, pero que también a tantas males interpretaciones se había prestado, las diligencias rendirán sus frutos. Al fin y al cabo, Picón Salas regresaría a Caracas en 1938, donde sería designado director de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación, y desde donde fundaría en tiempos de López la muy prestigiosa Revista Nacional de Cultura. Y cierro en un minuto con lo siguiente. Quisiera agregar esta palabra de cierre, volviendo a mi recorrido en torno al ensayo Comprensión de Venezuela, y sobre todo a fin de que no quede ninguna duda al respecto. La aventura venezolana recogida en estas páginas que he querido comentar cierra especialmente con altas notas de optimismo. De hecho, aquí al final, y viendo las cosas como creía verlas Picón en 1948, el autor deja firmemente rotulada en su ensayo la imagen del país hecho promesa. Una imagen que con toda seguridad llevaría a cualquiera de nosotros a sonreír con amargura o con sorna en medio de los escombros en los cuales nos hemos visto acostumbrados a vivir, pese a las muchas promesas que efectivamente terminaron verificándose, más allá de los años de vida que aún le aguardaban a Picón Salas desde que diera a la imprenta su texto titulado Comprensión de Venezuela. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Edgardo Mondolfi. Y ahora vamos a escuchar ese diálogo maravilloso entre Jaime Bello León. Hola Jaime, ya lo estoy viendo por aquí. Y el doctor Pino, que no sé qué se hizo, está apagada la cámara. Querida Carol, un placer saludarte. Me dio Igual mucho un gusto. placer verlos a los dos, y además para mí va a ser una delicia escuchar ese diálogo entre ustedes dos. Vale. No Ojalá tiene... sea maravilloso como ya lo calificaste. Don Elías, buen día, ¿cómo está usted? Don Elías. Hola, don Jaime, buongiorno a todos. Hola. Hola. Acabamos, don Elías, de disfrutar a don Edgardo y antes las palabras de doña Carol. Y ahora Yo nos toca... los oí a los dos atentamente y con provecho. ¿Verdad? Claro que sí. Mira, Elías, después vamos a música. Pues yo no sé, es que a ti esa música tuya a mí no me convence. Yo perdí entonces esos años tratando de entrenarte, Elías. ¿Ah? Y no ha podido. Años perdidos. Sabes que el siglo XX se demora, mucho más se demora el siglo XXI, de acuerdo con don Mariano. Uf, no hablemos de ese tema, no hablemos de ese tema. Pero mira, yo te tengo ya la primera pregunta. Vamos a hablar entonces sobre don Mariano, Jaime y yo, sobre la obra y algunas cosas de don Mariano. Se supone que esto es parte del preámbulo de la presentación de las obras completas, pero en realidad no es el preámbulo, es la presentación de las obras completas. De ahí, de Mariano Picón Salas, de ahí saldrán muchas reflexiones y muchas posibilidades de entendimiento que el lector aprovechará después. Hecho este preámbulo, bueno, lo que Jaime disponga va a funcionar en adelante con la paciencia de todos ustedes.
Sí, con mucha paciencia, por favor. Miren, la primera pregunta que te tengo, Elías, es la siguiente. Apenas escuchar el nombre de Mariano Picón Salas, cualquier estudioso de la cultura escrita en el país piensa en él como ensayista. Sin embargo, Guillermo Sucre, por ejemplo, señala que simplemente es un escritor. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo catalogarías? Es las dos cosas. Si nos detenemos un momento en lo que acabamos de escuchar en la intervención del profesor Mondolfi, es evidente que desarrolló un pensamiento sobre un periodo temporal fundamental de Venezuela, esa Venezuela a la que él se incorporaba y a la que quería entender. Ese es un trabajo ensayista, es un trabajo de pensar, darle la vuelta a las realidades para ver cómo se iluminan y cómo se pueden desentrañar conductas individuales y colectivas alrededor de un momento determinado. También, de acuerdo con lo que escuchamos hace poco, lo que señaló el profesor Mondolfi, es evidente cómo se distancia de anteriores posturas intelectuales, trata de superarlas y de sugerir caminos distintos para el entendimiento de nuestra sociedad. Es evidente que hace un trabajo de ensayista en un país de grandes ensayistas. Yo creo que Venezuela es un país de grandes ensayistas desde la segunda mitad del siglo XIX, o más o menos a partir de la fundación de la República en 1830. Esa tradición de ensayo que languidece seguramente a finales del siglo XIX, se recupera para llegar a una cúspide a partir del año 35, del año 40, para ponerle una fecha, y continuar casi sin solución de continuidad hasta nuestros días. Entonces Venezuela no es pienso yo, la actividad intelectual de Venezuela no ha sido una actividad intelectual de filósofos, una actividad intelectual de gentes encerradas en su gabinete, sino de personas que buscan el entendimiento de la realidad desde su perspectiva, con una gran formación académica, pero sin las pretensiones de profundidad de los filósofos y ese tipo de autores. Entonces, en ese sentido, pienso yo, es evidente que Mariano Picón Salas es un ensayista, no solo un ensayista, sino un gran ensayista y uno de los ensayistas fundamentales de Venezuela o sobre Venezuela. Ahora, escritor, evidentemente sí, puede haber ensayistas que acierten en el entendimiento de una situación, de un panorama, de un proceso, de un conjunto de personas, pero eso no significa que escriban bien. Y en el caso de Picón Salas, hay una iluminación muy particular por el hecho de que no solo trata de ejercer un trabajo de entendimiento de la realidad, sino que cuando lo hace, muestra una pluma realmente excepcional. Picón Salas fue un extraordinario escritor, porque trajo, no sé de dónde sacó las habilidades de una pluma luminosa. Si a mí me ponen a escoger dentro del terreno de la historiografía venezolana la mejor pluma, el mejor autor, en ese sentido, el estilo, la posibilidad de cautivarte en cada una de sus páginas, sin duda sería Picón Salas. Picón Salas es importante porque piensa sobre Venezuela, porque escribe la suma de Venezuela y otras muchas sumas sobre las cuales seguramente conversaremos ahora, pero quizá esas sumas, esos entendimientos no hubieran sido tan interesantes o tan atractivos, un imán para la sociedad, si no es por la pluma. Picón Salas tiene la bendición de la estética en la pluma hasta el punto de que es muy difícil dejarlo. Tú estás leyendo un libro de historia o un trabajo de historia de los muchos que escribió don Mariano Picón Salas y no lo dejas porque el tema es importante, pero no lo puedes soltar simplemente por las habilidades estéticas, por la atracción de una pluma irresistible. De manera que estamos ante un gran ensayista que, para completar la fiesta, fue un extraordinario escritor, seguramente uno de los más importantes escritores que haya existido en Venezuela. Vale, Elías. Y aun cuando la formación de Mariano Picón Salas fue en Filosofía y Letras, se doctoró en esa área, tuvo un título intermedio de profesor de Historia y Geografía. ¿Cómo evalúas tú el trabajo como historiador de Picón Salas específicamente? Picón Salas fue un historiador. Picón Salas fue historiador de escuela. El título puede haber sido doctor en Filosofía y Letras, pero él estudió historia.
cuando en Venezuela no existía escuela de historia. La escuela de historia nuestra es posterior a los años 50 del siglo XX. El joven Picón Salas estudia historia, se gradúa de historia y es profesor de historia en la universidad y en un internado muy importante. De manera que en términos de pupitre, de bibliografías coherentes, de profesores dedicados a la enseñanza de una especialidad, es el primero de los historiadores venezolanos. Es decir, tuvo escuela, tuvo pupitre. Hubo historiadores antes, desde luego. Mencionemos, por ejemplo, a algunos muy importantes, José Gil Fortul, Pedro Manuel Arcaya, que hizo cosas de historia importantes, Laureano Vallenilla, que tiene libros fundamentales sobre textos de investigaciones fundamentales sobre la independencia. ¿Son historiadores? Sí, pero son historiadores por su cuenta y riesgo, digámoslo así. No fue una vocación juvenil que se desarrolló en el ámbito universitario. De manera que si tenemos que hablar de historiadores de diploma y de metodología universitaria, el primero es don Mariano Picón Salas. Y trabajó de profesor de historia. Cuando don Mariano regresa a Venezuela, regresa un joven historiador, el primero de los jóvenes historiadores que tiene Venezuela, porque trae el título en la mano. Y el título significa mucho en comparación con la sociedad de su momento. No hay quien lo rivalice. Por eso que acabo de decir, él estuvo 4 o 5 años en un aula como alumno, pero después también como profesor. Su doctorado es en filosofía y letras, pero su oficio, su formación es de historiador profesional. Ese sería lo correcto entonces, hablar de Mariano Picón Salas como el primer historiador profesional. Los demás pudieron ser abogados, antropólogos, letrados de diferente escala y profundidad, pero el que trae el diploma en la mano va a decir, mire, yo tengo aquí este papel que me acredita como profesor de historia y por consiguiente conduce a pensar que yo tengo cómo hacerlo porque me enseñaron a cómo hacerlo, es Mariano Picón Salas. De manera que yo creo que las reflexiones de Picón Salas son siempre de historiador. Habló el profesor Mondolfi de Suma de Venezuela. Suma de Venezuela no es una reflexión sobre el presente, desde luego que lo es, pero parte del entendimiento del pasado. Él sabe que tiene que hacer historicismo, tiene que hacer labor de historia. ¿De dónde saca eso? Del pupitre, de una formación coherente que nadie tenía en ese momento. Nosotros tenemos que esperar en Venezuela a la segunda década, a la segunda mitad del siglo XX, para que existamos los demás en un trabajo o en una pedagogía parecida a la de Picón Salas. Él es el primero de los historiadores profesionales y eso seguramente lo marca en la mayoría de sus ensayos. Claro, en estas obras selectas, Elías, que la UCAP está llevando ahora a la versión digital dividida en 3 tomos, se compilan variados textos que revelan los intereses de don Mariano: la literatura, las artes plásticas, la culinaria, la antropología, la política, la música. No obstante, ¿cuál sería, según tu criterio, el valor más destacable de Picón Salas en la cultura venezolana? Esa pregunta es complicada porque en las obras completas hay muchas cosas destacables que lo van a singularizar. Creo, y esto es importante para todo el mundo, que es un autor excepcional. Es muy difícil que lo encasillemos a Picón Salas, pero fundamentalmente por esta mezcla extraordinaria de vocación de historiador y de dotes estéticas en la escritura. Es un caso excepcional. De manera que decir qué cosas más importantes tiene es muy difícil. Sin embargo, yo creo que hay algo que determina la posibilidad o permite la posibilidad de destacar en el trabajo de Picón Salas. Picón Salas no ve a nuestra sociedad en términos singulares solamente. Él trata de hacer una relación con la sociedad y con la cultura continentales. Cuando él viene de Chile
y se traslada a Venezuela, deja de ser un chileno. Primero porque había nacido en Mérida y en segundo lugar porque Venezuela lo está llamando. Pero ahí hay un puente que se llama América Latina. Y ese puente que se llama América Latina, él pasa ese puente y trata de meternos a nosotros en el entendimiento de algo mucho más rico, mucho más profundo, mucho más amplio, que es la sociedad, la cultura, la política de América Latina. Uno de los libros más importantes que se han escrito en Venezuela se llama De la conquista a la independencia. Ese es un libro extraordinario que escribe Mariano Picón Salas. ¿Por qué importa eso? Que hace un análisis de la cultura hispanoamericana del periodo inmediatamente anterior a la independencia y luego del proceso de la emancipación. No eran frecuentes entonces esas panorámicas. Entonces Picón Salas es capaz de establecer vínculos entre lo que pasa en la Nueva España, lo que pasa en la Nueva Granada y lo que pasa en el Río de la Plata, pero también con cosas que suceden en la modesta o desconocida gobernación y capitanía general de Venezuela. Yo creo que ahí hay algo esencial en la obra de Picón Salas, el entendimiento de un problema mayor, pero a la vez el entendimiento de que, o la sugerencia de que para llenar el rompecabezas de lo nuestro, se necesita llenar el rompecabezas hispanoamericano. Eso es muy importante. La mayoría de las sociedades hispanoamericanas se desenvuelven de su cuenta y riesgo por sí solas. Hacen su historia independientemente, hacen su educación independientemente, sin tener un vínculo la una con la otra. Nosotros, los venezolanos, no sabemos la historia de Colombia, ni los colombianos la nuestra. Lo mismo sucede con los argentinos y los mexicanos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué importa del trabajo de don Mariano? De ese libro fundamental, la posibilidad de ofrecernos un panorama. Aquí ustedes forman parte de un paquete muy grande y yo les dejo ese paquete. Además, ese paquete no solamente está extraordinariamente bien escrito, sino que pone a circular autores que seguramente nadie conocía, sino los de su país. Entonces, la Ilustración de Lima, por ejemplo, brilla a través de las páginas del Mercurio. ¿Quién diablo sabe del Mercurio? ¿Quién ha leído el Mercurio? Nadie. Quizás hubiéramos leído, algunas páginas del Correo del Orinoco, pero de la prensa ilustrada de Lima o de la prensa ilustrada de la Nueva España, absolutamente nada. Entonces, yo creo que ahí está la clave de la gran obra de Picón Salas, meternos en un paquete y tratar de entender ese paquete desde la perspectiva de su tránsito. Él que es merideño venezolano, descubre el universo en Chile y sabe que hay algo mucho más allá del viaje al amanecer, que hay algo mucho más útil y más rico para su vida personal, para su peripecia individual, pero también para la comprensión de sus semejantes, es decir, del país que lo está esperando. Entonces, yo no sé si era lo que me estabas preguntando, pero yo me entusiasmé. Es algo esencial ver cómo don Mariano se salta a la talanquera, pero también en asuntos personales. Él quiere hacer su exposición específica de lo que pasa en otras partes. Él apenas pasa poco tiempo en Brasil, pero escribe un libro sobre Brasil, los mismos brasileños. Yo no puedo creer que don Mariano escriba esto. De Chile, pues por supuesto tenía de sobra cómo interpretar, pero tiene un libro sobre la comida, la vida, el folclore y la gente de México, que es extraordinario, creo que se llama Gusto de México, y así sucesivamente. Entonces, eso no lo habíamos hecho los venezolanos jamás. Entonces, nos está trayendo en sus páginas un acervo para nuestro propio entendimiento. Entonces allí se va de bruces don Mariano, nos está retando con un libro muy importante que no es una investigación histórica, sino una reflexión genérica. Esa reflexión genérica invita a investigaciones históricas y eso también le debemos a don Mariano Picón. Él incentivó.
Fíjate que lo que estás mencionando tiene una pertinencia con la actualidad de los venezolanos y el enorme número de venezolanos que se ha ido del país y que está regado por todo el mundo, cómo eso cambia la visión de nosotros. Y seguramente los jóvenes que nos puedan estar escuchando o que de pronto escuchan esto en diferido, podrán también pensar en su momento lo relevante que es que alguien que se fue deje constancia de su sentir, de su inquietud, de su pensamiento y de la perspectiva de cómo nos ve desde allá y cómo se ve lo de allá desde aquí, si se quiere, ¿no? Ya a lo que pertenecemos. Y esto le Mira, da... Jaime, cierto, déjame cortarte por lo que acabas de decir que es importante. Hace poco, Ajá. en los ciclos de conferencia que se están haciendo en la cultura urbana, resolvimos iniciarlo con Picón Salas, sobre la obra de Picón Salas, y le pedimos la exposición sobre Picón Salas a un ensayista muy importante, un gran ensayista actual, Miguel Ángel Campos. Ajá. Miguel Ángel Campos dice una cosa en esa conferencia, dice, Picón Salas está muy bien rankeado, muy bien acomodado en Chile. Llega a ser en un triunvirato, no viene al caso contar el cuento, quizá porque tampoco me lo sepa yo bien, ya llegó a ser rector de la Universidad de Chile. Había publicado, ya era conocido en la prensa y había un grupo literario muy importante, creo que se llamaba Índice, y una revista muy importante llamada la revista Índice, que él promovió y de la cual fue secretario general. De manera que él tiene toda la cancha del mundo, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de su profesión. Está en la cúspide hasta el punto de acceder transitoriamente a un rectorado en la Universidad de Santiago de Chile. Caramba, ¿qué tiene que oler aquí? ¿Por qué se tiene que venir? Él entiende que aquí hay cosas en las que quiere colaborar y deja ese reino en cuya cumbre ya estaba para comenzar a lidiar con las cosas venezolanas. Fíjense ustedes cómo no piensan solo, piensa en Venezuela, pero desde lo ajeno o de lo que ya no era tan ajeno para él. Él se apropia de Chile, pero ya se había apropiado de Venezuela, Venezuela se había apropiado de él. Esas numerosas propiedades que va a tener don Mariano, explican su trabajo. Don Mariano va a ser un importantísimo profesor joven de los investigadores del Colegio de México y va a tener arraigo también en la cultura mexicana. Otro pináculo, deja esa cultura y se viene para acá, pero en su maleta se trae a México, en su maleta se trae a Chile y así sucesivamente, por voluntad propia, como dice Miguel Ángel Campos. Él no tiene que venir a pasar trabajos, él no tiene que venir a hacer política, él no tiene que llevarle el maletín a Rómulo Betancourt. Él puede ser la figura que ya era y reconocida en México y en Chile, por lo menos. Después ya en muchísimas otras partes, como se sabe o como se sabrá. Pero hay allí un vínculo desde lo extraño, pero también desde su raíz, que hacen de Picón Salas una historia, un personaje tan importante a escala general. Nosotros no sabemos del vecindario. No sabemos del vecindario porque el vecindario tiene historias distintas y a veces contrapuestas. Don Mariano, cuando escribe de la conquista a la independencia, nos hace esas observaciones. Fíjense cómo se desarrolla la ilustración en el Nuevo Reino, fíjense cómo se desarrolla en la Nueva España y cómo es más pobre y diferente en Venezuela. Ahí nos está poniendo frente a contrastes. Hay otros ejemplos, pero no sé, Jaime, todo esto me sale porque tú me haces preguntas. Ok, te voy a seguir la siguiente pregunta. Fíjate, en estas obras selectas que van a estar ahora en formato digital, para que le llegue no solamente a todos los venezolanos que están regados por el mundo, sino para todos aquellos que quieran conocer y visitar la obra de don Mariano, tenemos dos biografías, la de Miranda y la de Pedro Claver, el santo de los esclavos. Te vuelvo a preguntar, a lo mejor tú dirás, bueno, ya se lo contesté, pero creo que no lo contestaste del todo o creo que todavía tiene validez, mejor dicho, esta pregunta. En este sentido, para un historiador profesional como tú, que es hijo de la formación académica de la Universidad Central de Venezuela y del Colegio de México, cuando ya la historia es una disciplina profesional, las biografías de Picón Salas cumplen con los requisitos de textos de esa naturaleza. Quiero decir, están anclados en una loable documentación histórica, cumplen con la perspectiva de la academia. Bien, esto puede ser largo y tendido. Vamos a tratar de que no lo sea tanto.
agrego que no solamente son estas dos biografías, aunque Ajá. técnicamente pues sí. Tenemos que agregar el trabajo que a mí me parece mejor en relación con los nombrados de Cipriano Castro, Los días de Cipriano Castro. Ese es un libro extraordinariamente importante. Pero tendríamos entonces Pedro Claver, Santo de los Esclavos, Miranda y Cipriano Castro. Lo primero que se puede decir es que vamos a comparar la biografía de Miranda brevemente con la biografía de Mariño, que hace otro importantísimo merideño y otro historiador también muy importante, que es Carlos Parra Pérez. ¿Cuál es la biografía propiamente dicha? ¿Quién hace Te he dicho, te comparas lo que hace Parra Pérez con Mariño, es evidente que Mariano Piconzalas no está haciendo una labor historiográfica precisa, completa y redonda. Esa es la diferencia. Piconzalas se acerca al personaje y a la época del personaje y la recrea a su manera, pero sin suficiente base documental. Él atisba la grandeza o la peculiaridad del personaje o del tiempo del personaje, pero no lo reconstruye a cabalidad, como sería el caso, por ejemplo, de Parra Pérez con Mariño. Mariño es una biografía esencial en la historia de Venezuela. De acuerdo. Miranda no en ese sentido. Ofrece perspectivas. Yo pienso que las grandes biografías de Miranda son posteriores. A lo mejor las incentivó Parra Pérez con su pluma y con sus luces. Y sigue siendo un libro socorrido. La gente acude mucho a Miranda, pero hay mejores Mirandas. Hay mejores Mirandas. Por ejemplo, Mondolfi, para hablar de los actuales. No es que aquello sea malo, es que aquello es un trabajo relativamente historiográfico. En cambio, los otros que nombré, hablando de las distancias, Quintero, Mondolfi, Parra Pérez, son historiográficos propiamente dichos. Se meten en la fuente, se meten en los archivos. ¿Cuáles son los archivos que consulta don Mariano sobre Pedro Claver? Yo quisiera que alguien me lo respondiera. Es la fantasía sobre la vida del santo de los esclavos determina esa autobiografía, esa biografía entre comillas que escribe Piconzalas. Un extraordinario libro, sin duda, pero yo no sé si tiene el fundamento documental como debe tener. Es casi una hagiografía, es casi una vida de santos como las viejas, escrita por un gran escritor del siglo XX. El más acabado trabajo es Los días de Cipriano Castro. Ese sí es un trabajo importante. Tiene mucho material de respaldo en comparación con los materiales que no trabajó en Miranda y que no trabajó en Pedro Claver. Tiene mucha consulta de la prensa y mucha consulta de las grandes fuentes documentales contemporáneas, pese a que no la cita. Pero ¿por qué importa ese libro en comparación con las otras biografías? Porque el análisis de la política venezolana del siglo XX es completamente distinto. Tan distinto que se puede utilizar como arma política. Ese va a ser un libro prohibido por Pérez Jiménez. Él lo escribe con seudónimo, porque también tiene una intención, a través de la biografía, de llamar la atención sobre las autocracias venezolanas, en este caso con mayor fundamento documental. ¿Qué quiere decir entonces? Que es más ensayista que historiador, aun cuando lo es también como historiador, especialmente en Los días de Cipriano Castro. Aquí, esto es importante para la gente que no lo ha leído, sobre todo para los jóvenes. Ahí tienen una mina de oro, pero como esa mina de oro la pueden explotar después de que existió Escuela de Historia y Escuela de Letras y Escuela de Filosofía en Venezuela, pues pueden encuadrarlo y determinar exactamente qué les puede ser de utilidad, que es muchísimo. Porque lo que dice don Mariano sobre Cipriano Castro, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que sufrimos, padecemos o experimentamos en la actualidad. Ahora fíjate, desde mi perspectiva como periodista, que es lo que yo soy, yo siento que la figura de don Mariano es una figura clave en el siglo XX venezolana en relación con la educación. ¿En relación? En relación con la educación.
Don Mariano no es un personaje que subestima la importancia de la educación para la evolución de los pueblos. Y él es el que, si mi memoria no me falla, corrígeme tú, él es el actor fundamental para la creación nada más y nada menos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Mira, aquí yo creo que está el punto esencial de Piconzalas. Salas. Ok. La gente se pregunta qué diablos pinta un intelectual en la sociedad o cómo debe actuar. Debe estudiar desde su torre de marfil, mirar desde allá y analizar el proceso. Debe bajarse del pedestal y meterse de cabeza en la lucha política. No, que eso no está bien porque no se formó para eso. ¿Qué tiene que hacer exactamente? Ha corrido mucha tinta y hay muchísimos ensayos, pero Piconzalas es el paradigma. Piconzalas, ya lo dijimos al principio, está bien formado, tiene el camino abierto en Chile, está escribiendo sus trabajos, es catedrático, llega a ser rector, tiene cancha para dar clase en Colombia y en el Colegio de México, como en efecto sucede, pero el tipo se viene y se da cuenta del problema. No es que se da cuenta, él sabe cuál es el problema. Yo creo que él se viene porque él sabe cuál es el problema. Esto hay que sacarlo del barro a través de la educación. Y es lo que hace. No hay ningún intelectual venezolano, ninguno, ni antes ni después, de mayor trascendencia en términos del servicio público que le presta, que nos presta a nosotros. Aquí no hay escuelas normales. Y el tipo inventa las escuelas normales. Dice, claro, la plantea el general López Contreras. Y claro, comienza las escuelas normales. Escuelas para no formar hay profesores. Si no hay profesores para primaria, pues tampoco hay profesores para secundaria. ¿De dónde trae esa idea? La educación normal y la educación pedagógica están bastante desarrolladas en Chile. Le habla claro, al gobierno de López sobre esa alternativa y con las resistencias de la sociedad que dicen que es un proyecto comunista, que dicen que va a ser una cosa extremista. El gobierno de López Contreras, que no es ningún gobierno gomecista como los anteriores, sino todo lo contrario, un gobierno de transición, abre el camino, de manera que hoy hay escuelas normales y locales para las escuelas normales de instituto pedagógico, es decir, generaciones de profesores formados en la enseñanza media y superior, gracias a la iniciativa de Piconzalas, un intelectual tocando tierra y transformando la realidad en un régimen que parecía del pasado, pero que no era. Si López es gobierno de transición, López Contreras, si López Contreras es gobierno de transición, una de las candelas de esa transición es el señor Piconzalas. Pero ahora vamos a la Facultad de Humanidades. No existe Facultad de Filosofía y Letras y don Mariano la crea. Para no meternos en grandes reflexiones, recordemos únicamente, porque todos somos hijos de ella, o por lo menos varios de los que estamos aquí, Marcelino Bisbal, Edgardo Mondolfi, Jaime Bello y yo, y muchísimos oyentes, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela para la sociedad. Recuérdense que no existía, es, en términos geográficos voy a tratar de ubicarlos porque yo caminé mucho por esa casa, la Escuela de Letras, la Escuela de Filosofía, la Escuela de Historia, la Escuela de Geografía, bajando la escalera, la Escuela de Bibliotecología y Archivología, más al fondo la Escuela de Psicología, extramuros la Escuela de Educación, la Escuela de Artes, la Escuela de Idiomas Modernos y la Escuela de Comunicación Social. ¿Cómo se entiende Venezuela sin estas promociones formadas en esas aulas? Explíquenmelo. ¿Quién realmente le mete el fósforo al pensamiento y a las iniciativas de este país? Una creación desde naturaleza. Esa es la Facultad de Humanidades, es decir, esa es la obra primordial de don Mariano. Habremos lo que queramos de sus libros, que son fundamentales, todo lo que queramos,
pero por favor, miren estas 10 escuelas. Me faltó en el inventario los institutos de investigación, el Instituto de Filología Andrés Bello, el Instituto de Artes, el Instituto de Estudios Hispanoamericanos, que es el de Historia, el Instituto de Psicología, el Instituto de Filosofía y el de Comunicación, cuyo nombre no recuerdo. 6 o 7 institutos de investigación, bibliotecas especializadas y aulas en cada una de las grandes especialidades que han formado el pensamiento y la sociedad venezolana desde la cúpula. ¿De dónde sale Rafael Cadenas? ¿De dónde sale Germán Carrera Damas? Ah, los inventamos, vinieron de París. No, señor. De la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Agréguenle ustedes otros nombres. ¿De dónde salimos nosotros? No, a lo mejor no somos nada importante. ¿De dónde sale Edgardo Mondolfi? ¿De dónde salgo yo? ¿De dónde sales tú? De la Universidad Central de Venezuela. Pero esto hay que multiplicarlo. Estamos hablando de centenares de egresados que van a ejercer trabajo utilísimo para el cambio de la sociedad venezolana, sin lugar a dudas, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ese es Mariano Picón Salas. Esas 9 escuelas o esas 10 escuelas y esos institutos de investigación que luego se multiplican porque va a haber Facultad de Humanidades en Mérida y va a haber Facultad de Humanidades en Maracaibo, para nombrar esas 3 nomás, de manera que necesariamente Venezuela cambia en materia editorial, en materia de pensamiento, en posibilidades de entendimiento de la vida, porque hay una profesora llamada María Fernanda Palacio que le está explicando literatura rusa a los estudiantes en la clase, bendito sea Dios. Y porque hay un historiador llamado Arcila Farías que explica cómo es la historia de la economía en Venezuela. Y ahí salimos todos, pero primero sábado que domingo. Recuerden los venezolanos que nos están oyendo, a la gente que nos está oyendo, que eso no existía y que eso existió. Como también los partidos políticos no existían. Don Mariano se metió de... Pero don Mariano, en el año 36, cuando regresa a Venezuela, funda Orbe, o participa en la fundación de Orbe. ¿Con quién? Con Rómulo Betancourt, con Alberto Rabel y con Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es el secretario general de Orbe, que es raíz de Acción Democrática. Entonces, ¿en qué quedamos? En que si el que se pregunte ¿para qué sirve un intelectual? A lo mejor no servimos para nada, pero hay algunos que sí sirven. El papá de todos nosotros, que es Mariano Picón Salas, él es papá de todos nosotros, porque no hubiera esas escuelas tan importantes, tan trascendentes, si no se le ocurre el plan a don Mariano, que también fue perseguido y atormentado. La extrema izquierda le escribió páginas pavorosas contra Picón Salas. Ahí está la facultad. ¿Cómo se entiende la vida universitaria? Simplemente la vida universitaria sin facultad de filosofía, sin facultad de humanidades y educación. Eso no tiene pies ni cabeza. Pues la educación, el entendimiento de la vida a través de parámetros escolares y académicos se logra en Venezuela por la creación, por la fundamental creación de la facultad, nuestra facultad, pues. Fíjate, Elías, en estos días acaba de salir el nuevo correlato de cuáles son las mejores universidades del mundo. Y por 10º año consecutivo, el MIT, el famosísimo Instituto Tecnológico de Massachusetts, queda en primer lugar. Y el rector desde hace años de esa casa de estudios es un venezolano formado en la Universidad Pública Venezolana de la época democrática. Es decir, ese rector de la Universidad del MIT, que es la mejor universidad del mundo, se formó en las aulas venezolanas de la Universidad de Carabobo, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Simón Bolívar. Y eso es hechura de don Mariano Picón Salas, permitiéndonos la licencia, sin duda. Esa es obra de la democracia venezolana. Claro. La Facultad de Filosofía y Letras es anterior a la democracia venezolana y es obra de la transición posgomecista de la mano de don Mariano. Claro, las dos cosas se juntan. Claro. Son hermanas, pero primero sábado que domingo en el ramo de la cultura, llamémosla así, Picón Salas. Y ahora voy al otro punto, no me lo has preguntado, pero viene por ahí. Ajá. Don Mariano fue delegado de Venezuela en la UNESCO. Para allí yo iba, pero bueno, adelante. Dale, pues pregunte usted y yo trato de responder. Sí, yo quería, y esto lo uno con el comentario que estaba haciendo, precisamente la figura de don Mariano en el ámbito internacional.
no solamente como funcionario, sino como intelectual. ¿Qué apreciación hay de don Mariano desde afuera? Mira, yo creo que es el pensador venezolano más conocido, porque él se proyectó muy joven en México y en Colombia, pero especialmente gracias a su libro ese de la conquista de la independencia. Ese es un libro que le abre camino de lectoría continental y también de traducciones en otros idiomas, de manera que Piconsalas entra en la cultura hispanoamericana, digámoslo así, gracias a ese aporte esencial. Después se le abre el camino. Él va a tener un libro sobre formación y sobre crisis, cambio y tradición, que es un libro del año 55, donde habla del problema del desarrollo humano y del desarrollo tecnológico, y otro sobre la dependencia o independencia de la cultura hispanoamericana. Eso ya son libros mayores en el sentido de que le incumben a toda la sociedad. Ningún pensador venezolano había llegado a esas escalas, no solo de lectoría, sino también de entendimiento de problemas de lo contemporáneo que no se habían tratado. En qué medida somos dependientes o no nuestra cultura y nuestra historia. En qué medida el intelectual latinoamericano tiene que enfrentar los problemas de los retos y de los desafíos tecnológicos. Se está adelantando a situaciones que rebasan los confines nacionales y lo colocan entonces en un panorama mayor que se puede ver desde arriba. En ese sentido, pues don Mariano nos lleva, es el mascarón de prueba, nos abre el camino a muchísimos autores venezolanos posteriores. Ninguno hasta el momento había alcanzado esas tribunas. Elías, ya para ir cerrando, yo tenía una pregunta que vuelve otra vez a nuestras obras selectas que van a ser llevadas a digital, y esto es la presentación, como lo sabemos, es una modalidad de presentación. Y en estas obras selectas nos encontramos con barbarismos y venezolanismos. Y a partir de allí, a mí se me ocurre preguntarte, ¿es importante para un intelectual el manejo estético de la lengua o basta con su uso estándar? Por supuesto que no bastan con sus estándares. El intelectual se debe a la lengua y tiene la obligación de respetarla y de recrearla y de refinarla y de transformarla. Pero es su elemento fundamental. El autor que subestime la lengua no va a ser un autor importante, a menos que sea de verdad un revolucionario, alguno de esos genios locos que aparece de pronto. Pero no, en ese sentido, ahí hay también unas cosas muy metódicas de don Mariano, el ver los barbarismos. Don Mariano tiene algún parentesco aunque no profundamente, algún parentesco con Briceño Iragorri, parentesco intelectual. Entonces le interesa mucho el lenguaje antiguo y la cultura antigua, la tradición. Y la tradición requiere de escuderos, de gente que la proteja y de gente que la valore. Dentro de la tradición está la manera de hablar, la manera de escribir. En ese sentido, don Mariano es un escudero, no tanto como Briceño Iragorri, pero también lo fue muy importante. Si escribió las mejores páginas, pienso yo, que se han escrito en términos de ensayística y de historiografía en Venezuela, en buena medida se debe a que nació del idioma y del coqueteo con el idioma y de la protección del idioma. Pero no me voy a escapar de lo otro, Jaime, de lo de la cultura. Ajá. Don Mariano había sido, como sabemos todos o debemos saber, delegado de Venezuela en la UNESCO. ¿En qué queda eso? ¿Qué qué nos importa a nosotros? Don Mariano incorpora la idea de la analogía que hay entre el derecho a la educación y el derecho a la cultura. Así como educar, hay que educar, moral y luces, bla, bla, bla. Mariano Piconsalas dice, la cultura es tan importante como moral y luces y no se queda en el aire. Se viene a Venezuela, le propone al gobierno el asunto y se crea el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Él va a ser el primer presidente, el famoso INCIBA, que ahora se llama CONAC. El INCIBA y el CONAC en un momento determinado fueron esenciales, no ahora en estos días lamentables, esenciales para la incorporación de la sociedad venezolana a eso que se llama bienes de la cultura, es decir, obligaciones del régimen, de la política con la sociedad venezolana en materia cultural. Hablemos únicamente de la gran difusión cultural, de la gran promoción cultural que se desarrolla en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. Es evidente que fue muy importante. Eso se le ocurrió a Pérez. ¿Es que eso salió de la iluminación de los adecos? No.
Eso se debe a que Mariano Piconzala funda el INCIBA y es el primer presidente. Y cuando funda el INCIBA y es el primer presidente, estamos en las guerrillas y estamos con problemas muy serios de convivencia. Y el INCIBA se abre y los que están bajando de la montaña, intelectuales, poetas, artistas, plásticos, etcétera, etcétera, se incorporan a la burocracia cultural. Después va a ser presidente del INCIBA el doctor Consalvi, sucesor de Piconzala, que por desdicha muere muy temprano. El presidente Leone le manda un recado que recuerdo yo muy bien porque me contaron el cuento. Dígale a Consalvi que me está metiendo muchos guerrilleros en el INCIBA. De eso se trataba precisamente, de la pacificación que va a ocurrir después. ¿Cómo? A través de sentar en un mismo mesón a los poetas de izquierda y de no izquierda y a los adecos y al otro, a los pintores, a los diagramadores, en grandes revistas colectivas y en grandes ciclos de conferencias y en grandes exposiciones que hacen que la cultura se convierta o se entienda por nosotros como un bien de la misma importancia que el bien de la educación y una obligación del Estado venezolano. De manera que los que estén buscándole la quinta pata al gato sobre el tema intelectuales, aquí tienen otra respuesta. Mariano Piconzala y el CONAC, Mariano Piconzala y el INCIBA, como ya lo fue del Instituto Pedagógico o como ya lo fue de la Facultad de Humanidades. Don Elías, Ese es el hombre, ese es el personaje. es un personaje fascinante y con la emotividad que usted lo relata, yo creo que todos los que estamos escuchando esto vamos a volver a leer las páginas, sea digital o físicamente, de don Mariano Piconzala, porque es evidente que tienen todavía mucho que decirnos. La pregunta de cierre era esa, si por qué debemos leer hoy a Mariano Piconzala, pero usted creo que ya sacó todas las banderillas y el capote lo movió hacia todos lados y entonces ya nos, ya nos deslumbró. Recuerdo que nadie es perfecto. Don Mariano no escribió páginas taurinas, que no escribió. Bueno, pero nada, amigos, yo pienso que... Perdón, Jaime, dígame. Indiscutiblemente es un autor que no lo podemos dejar en el anaquel. Es un autor que tiene cosas que decirnos y es un autor que tiene todavía cómo estremecernos. En la conferencia de Mondolfi se habló del asunto del siglo XX venezolano. ¿Cuándo comienza el siglo XX? Ya él inventó la fecha. El siglo XX venezolano comienza el 1 de enero de 1901, eso no hay duda. Pero nos pone a pensar. Yo creo que esa es una cosa muy importante de Piconzala, nos pone a pensar. Un momento, si le metemos la lupa, vemos que hay mucho siglo XX en gomecismo, en todas las áreas, quizá no tanto en la cultural, pero yo creo que ahí está el mérito del intelectual. En aquella situación terrible, dicen, miren ustedes que entramos tarde, no entramos tarde, simplemente nos obliga a ese almanaque no es como él dice, el almanaque no tiene esa demora, pero nos pone a nosotros a pensar. ¿Por qué si Argentina y Chile y Colombia llegan al siglo XX a tiempo? Porque nosotros nos retardamos. Porque efectivamente tenemos una tiranía terrible. Y eso hace la diferencia. Pero esa tiranía terrible no lo era tanto. Entonces ahí está el intelectual. Para los que están interesados hoy en saber de qué le sirve Piconzala, para plantear y desentrañar esos problemas. ¿Ustedes saben qué está pasando en el país y cómo se va a arreglar? Evidentemente no. Pero tampoco lo sabíamos los venezolanos, o no lo sabían nuestros padres y nuestros abuelos, los venezolanos de 1935. Mariano Piconzala tiene un texto extraordinario sobre un artículo sobre la situación del país, de la gente que llega y de la gente. ¿Qué es esto? El más asustado era el gobierno, porque no sabe cómo llenar el rompecabezas, cómo sueldo yo este rompecabezas. ¿Estos son quiénes? Los exiliados de Gómez que regresaron, nadie los quiere saludar por miedo. Estos los prisioneros que salen de las cárceles después de un cautiverio pavoroso. Y estos son unos carajitos nuevos, los que estaban bochincheando en el 28. Y esto, el gomecismo que se quiere proteger y que busca el escudo de López Contreras, quien a la vez dice, no, yo con ustedes no me meto. Una cosa extraordinariamente heterogénea, inverosímil, no se había visto en el siglo XX venezolano. Don Mariano lo plantea este año. En este año 35, en este año
Yo les digo cómo está la situación. La gente no quiere saludar al de enfrente porque era gomecista o porque le tiene miedo a los exiliados. Ese enigma de la sociedad en su momento que él ve porque es historiador y porque tiene escuela para ver, se lo plantea a los venezolanos. Exactamente está haciendo eso hoy en la actualidad. Don Mariano tiene frases muy complicadas, así como esta del siglo XX, hay una peor a mi modo de ver. En un libro que es muy importante, Venezuela Independiente, escrito, promovido por la Fundación Eugenio Mendoza, tiene don Mariano un capítulo que se llama Venezuela, algunas gentes y libros. Si me equivoco con el título, con la editorial me pueden corregir, pero ese es el libro, Venezuela Independiente, algunas gentes y libros se llama el capítulo de don Mariano. Llega a decir esta enormidad, llega a afirmar esta enormidad, refiriéndose al siglo XIX. Mondolfi hablaba de la valoración del siglo XIX que hace desde el punto de vista político y económico, pero no tocó el intelectual. ¿Por qué no lo tocó? No fue porque se le pasó, pienso yo, sino por esto a lo que yo voy a referirme en este momento. Don Mariano dice, después de Bolívar y de Bello, no hay nada que leer en el siglo XIX de Venezuela. No, hijo de la chingada, pero don Mariano, ¿cómo va a decir usted eso? Y donde me deja a Fermín Toro y a Cecilio Acosta y a Antonio Leocadio y a todos los que usted quiera. Es una generación brillantísima de pensadores que tiene Venezuela. Después de Bolívar y de Bello, no hay nada que leer en la literatura venezolana. Oye, pero nos está provocando. Pues a mí me provocó. Y eso es lo bueno que puede seguir haciendo don Mariano. Soltando haciendo frases. Una cosa es hacer historia y otra cosa es hacer frases. Por fortuna, la mayoría de las cosas que hizo don Mariano fueron de piso firme y es exactamente lo que se ve en las obras completas. Pero para eso estamos nosotros, los venezolanos de la actualidad, historiadores o no, especialistas o no, para cogerle la gotera y sacar provecho porque fue de una época y esta se supone que es una época distinta, pero sin esa época no podemos caminar bien en la actualidad. Don Elías, hay una pregunta por parte de los asistentes. El señor Leonardo Espinosa dice, ¿hubo bloqueo a Mariano Picón Salas en la Universidad Venezolana durante mucho tiempo? Luego se convierte en el más estudiado. ¿Opina usted lo mismo? ¿Perdón? ¿Hubo bloqueo? A Mariano Picón Salas en la Universidad Venezolana, pero después se convierte en el más estudiado. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Hubo bloqueo sin duda. En su época no lo dejaban entrar y había un homenaje en la facultad y la izquierda decía que no podía entrar y no le permitieron entrar. De manera que hubo un bloqueo contra el padre, vamos a llamarlo así, el parricidio humanístico. Aquí no entra Mariano Picón Salas, que fue el autor. No sé, en todo caso, si es el autor más investigado y leído hoy en la facultad. No lo creo. Pienso que no. Puedo estar equivocado. Pero haciendo un rastreo de pensamiento de la gente que escribe y trabaja, yo no veo que haya sido don Mariano el centro de la atención. Quizá lo deba hacer ahora por los problemas del país y por la oportunidad de esta nueva edición. Me temo que sigue siendo descuidado. Ahora, a los 120 años de su nacimiento, es una oportunidad. Pero yo pienso que esa oportunidad la deben agarrar las instituciones, especialmente la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades no sacó ni un acuerdo conmemorativo, ni un recuerdo en el 120 aniversario del natalicio de su fundador. Ni un acuerdo miserable sacó el Consejo de Facultad. Si partimos de ese descuido, de esa indiferencia, me parece evidente que no abundan los libros, ni las investigaciones, ni todas las cosas que hay que hacer sobre una obra tan importante y tan sólida. Don Elías, nos tenemos que ir a música a pesar de que usted no quiera. Dale, pues, habría que irse a música con una pieza que a él le encantaba de Mozart, que era Las bodas de Fígaro. Ay, qué verdad. Pero yo no lo voy a fastidiar, esto es retórica, no vamos a música, vamos a concluir el acto porque ya toca, y yo le quiero agradecer su entusiasmo, su conocimiento y esa maravillosa manera de transmitir que tiene usted
y esa pasión que tiene sobre Mariano Picón Salas, a pesar de que Mariano Picón Salas no se ocupó de los toros. Y eso quiere decir que entonces no era perfecto, como señala usted. Yo le agradezco muchísimo al profesor Marcelino Bisbal que haya inventado meterme a mí en esto, y yo de asomado acepté, porque por supuesto soy asomado y por el cariño que le tengo a don Elías, le agradezco a Carol y a Edgardo, y yo sí creo que es muy importante lo que está haciendo la Universidad Católica Andrés Bello, de poner estos libros en el formato digital. Porque decía don Antonio Pascuali, quien también fue hijo de esa casa que hemos nombrado, de la Facultad de Humanidades, que el libro se escribió en un momento en arcilla, después se escribió en pergamino, después se escribió en papel y ahora se escribe de manera digital. Lo importante es que el libro circule, no importa el formato. Gracias, don Elías. Y gracias a ustedes por su comprensión y por su paciencia. Pues yo les agradezco mucho, pero quiero aprovechar esta parte final relacionada con las obras de Mariano Picón Salas para decir lo siguiente. Ajá. Hablaba yo ayer un rato con el profesor Bisbal sobre este acto y sobre estas obras y planteamos un tema muy importante. Los espacios de resistencia que desarrolla espontáneamente o necesariamente la sociedad venezolana frente a la autocracia. En esos espacios de resistencia está la actividad universitaria, pese a la crisis y a los enclaustramientos y a los sofocamientos que todos conocemos. Este es un acto de resistencia. La publicación de las obras completas de Mariano Picón Salas por AB Ediciones es un acto heroico de resistencia. Lo que dijo Edgardo, lo que dijo Caro y lo que dije yo, no, esto no es de héroes, es de resistencia. Estamos ejerciendo nuestra profesión con la libertad que tuvimos antes y partiendo de la formación que nos dio la democracia representativa. Y esa formación está aquí. Puede ser que esto esté muy disparatado y muy malo. Seguramente no les gustó la conferencia anterior. Quizá la presentación tampoco. Ese no es el problema. Eso es justamente lo contrario. Es justamente lo contrario. Ir a Picón Salas en esta situación de sofocamiento intelectual es un acto de resistencia. Que Marcelino Bisbal y AB Ediciones saquen ahora de nuevo las obras completas de don Mariano es un acto de resistencia, porque le da en general la posibilidad de entender qué diablos está pasando en Venezuela. No se le está poniendo un fusil en la mano a nadie cuando el señor habla sobre Suma de Venezuela. Ni la amabilidad de Carol Leal invita a la insurrección, perdón. Ni yo tampoco les estoy pidiendo que se vayan para las guerrillas. Pero aquí hay algo que tiene que ver con la civilización republicana que nosotros creamos, nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos, por lo menos a partir de 1958, con estos antecedentes que se remontan al retorno de Picón Salas a Venezuela. La república es una obra temporal, se hace cuando conviene, cuando está amenazada, cuando desaparece. Pero ¿de dónde sale esa república? De la resistencia provocada por la influencia de su acervo, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Yo no estoy hablando de la batalla de Ayacucho ni de la batalla de Carabobo, ninguna de esas epopeyas nos concierne, pero sí esta. Lo que está haciendo la Universidad Católica, lo que está haciendo Marcelino Bisbal, lo que está haciendo Jonathan, lo que está haciendo AB Ediciones es resistencia cultural. Es decir, aquí sigue la República. Nosotros, en cierta forma, descendemos de don Mariano Picón Salas y queremos ser sus descendientes. Seguramente discrepamos de sus ideas, seguramente veremos distinto el país, por fortuna. De eso se trata. República. Hay que hacer república, y la república se hace desde muchísimos aspectos, desde el político sin duda, pero también desde el punto de vista cultural. Y desde el punto de vista cultural hay estas realizaciones que nadie conoce o muy pocos conocen, pero que nos agrupan y que nos consolidan como posibilidad del retorno de la república. Yo en eso quiero reivindicar la obra de Picón Salas, pilar de la república que vendrá, y también los trabajos que, como este de AB Ediciones, está haciendo la Universidad Católica Andrés Bello y su actual director de ediciones. Eso yo creo que es muy importante, y eso hay que decírselo, perdónenme ustedes, el meeting al público.
Las academias no pasan en vano. En las academias está el tesoro. Lo estamos cuidando, sofocaditos, presos, encerrados. Pero ahí está. Ahí está Carol Leal. Ahí están todas las academias en términos generales. Ahí está el rescate o la actualización del pensamiento de la obra. Seguramente de la pluma no, porque coño escribía demasiado bien, de Mariano Piconzala. Estamos en la Universidad Católica en este acto que no sé cuántos participantes tendrá. Está haciendo república. Pero si no hay mucha gente, ahí están las obras completas. Búsquenlas, cómprenlas. Yo no sé cómo se obtiene eso. No es mi negocio. Pero ahí está la clave. No les acaban de decir la importancia de Suma de Venezuela. Coño, leanse a Suma de Venezuela. No se queden con... Hagan el bandado. La república es práctica. Hay que hacer las cosas. Nosotros hicimos esta parte hoy y es muy importante. No estoy exagerando, es muy importante lo que está pasando hoy aquí, aun cuando tenga 30 participantes, no me importa. Ojalá el punto esté en que quedan las obras completas y queda la obligación y la necesidad de leerlas, porque de lo contrario no hay república. Esto no depende de Montesquieu ni de Rousseau. Eso era antes, en el siglo XIX. Esto depende de nosotros, es decir, depende de Piconzalas y de todos los autores que hemos nombrado hoy. Y lo seguiremos nombrando hasta que entremos por el aro. Esto no está en el aire. La única posibilidad es la resistencia, sin necesidad de salir con una escopeta a la calle. De eso no se trata. Se trata de decir la verdad profesional que nos enseñó la democracia representativa para volver al seno de la República. Me perdonan el meeting, pero yo creo que esto había que expresarlo y estoy seguro de que lo comparten las personas que han participado junto conmigo en la sesión de hoy. Muchas gracias. Profesor, Gracias, don su Elías. emoción nos emociona, realmente. Su emoción nos emociona. Es más, uno de los participantes, que su nombre es Honor 7S, está iluminado en su tratamiento del tema el profesor Elías Pino Iturrieta. Genial, emociona. Así que sí, sí nos ha emocionado. Sin duda alguna. Y ahora le toca, profesor, la presentación de las obras. No se puede despedir. Bueno, no me puedo despedir. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir que ya no dije? Algunas cosas más formales entonces. Mariano Piconzalas es un pensador fundamental del siglo XX venezolano. La obra de Mariano Piconzalas parte la historia. Nos aleja de la caverna gomecista, si se puede utilizar el término, y abre los caminos de la transición. Después de que esa transición ha llegado a su cabal apertura, la profundiza incorporándose como hombre público a la vida democrática y al gobierno de Venezuela. Ese tránsito hace de Piconzalas una figura esencial, pero no es el burócrata, no es el amanuense, sino simplemente el escritor de todo lo que importa en su momento. Y como lo escribe tan bien, y como no se concentra en un solo tema, sino en todos los que ocupan su atención, es como una especie de gran enciclopedia de la República Venezolana chueca, en el sentido de que no supimos hacerla caminar en el futuro. Le interesa al venezolano la historia de América, está en las obras selectas de Piconzalas. Le interesa la reflexión sobre el pensamiento anterior a la independencia y sobre la cultura colonial, está en las obras selectas de Piconzalas. Nos interesa la referencia pueblerina a su origen, que es el origen de la mayoría de los autores venezolanos de su época, está en obras selectas. La Universidad Católica tuvo la fortuna de que doña Delia Picón, o a través de doña Delia Picón, hija del gran humanista, se le cedían los derechos de autor de las obras de don Mariano. Ya sacó una primera edición muy cuidada, que la tengo por aquí, obras selectas. Y ahora viene esta mucho más completa, debido a ese vínculo que estableció la familia Piconzalas y especialmente doña Delia con la obra de su padre, ese autor tan importante. De manera que las obras selectas no son las de cualquier autor. Es decir,
un autor que va mucho más allá de lo que pudieron ir o de la mayoría de sus contemporáneos. Ensayista de primera, ya lo tratamos de dilucidar hace poco. Escritor excepcional. Historiador que introduce la profesión histórica en sentido, del historiador, de la historiografía en sentido moderno en Venezuela. Hombre preocupado de los asuntos esenciales como son la educación, la pedagogía, la salud, en todo y sobre todo la cultura, a través de obra concreta. Las obras selectas de Picón Salas no son de papel, seguramente porque están ahora en otro tipo de ediciones, pero especialmente porque tocaron tierra para transformar la realidad. Entonces, lo que tenemos en las manos en adelante o frente a nuestra vista en adelante en las obras selectas de Mariano Picón Salas es material primordial para el presente. Es decir, ¿qué hace don Mariano Picón Salas a través de su multitud de obras, de su multifacética producción? Entender la realidad para transformarla. Don Mariano Picón Salas tiene claro de que no existe república en Venezuela. Él escribe un gran ensayo sobre las diferentes interpretaciones que se hacen en América Latina sobre el contrato social en el periodo de la preindependencia y también de la independencia. Está en el libro. ¿Qué sucede allí en ese texto? Él se da cuenta de cómo se necesita una república y cómo la república no puede partir de base falsa, entre comillas, es decir, no puede depender de lo que yo interprete del contrato social de Rousseau, sino de lo que yo interprete de la realidad que me enfrenta y me solicita y me desafía. Ahí está la clave para la necesidad de aproximarnos a esta obra magistral. Tenemos una obra, una antología, es decir, una gran reunión de materiales. Eso es antológico, eso es monumental. Pero esto no importa por su cantidad, sino por el provecho que los republicanos sin república podemos sacar de aquel hombre que se dio cuenta de que no había república en su momento. Seguramente cuando dice que el siglo XX empieza tarde, seguramente, lo cual ya hemos comentado hoy y lo había comentado antes el profesor Mondolfi, depende de que él sabía que no había república y que mientras no se en la mitad del 19, no enrumaríamos el camino hacia lo fundamental de los orígenes. Entonces, esa es la clave de las obras selectas que están aquí y cuya portada estoy viendo. Nos ofrece la receta que él utilizó en la fundación de una república que desapareció, de una república que llegó a su fin temporal y político. Así de simple. ¿De qué se trata? De reconstruir la república. Hagamos algo nunca hecho en la historia universal. Dijo a finales del siglo XIX, 1898, el gran político francés Clemenceau. Hagamos algo que nunca se ha hecho y que deslumbrará a la humanidad, la república. Pero ¿cómo dice eso Clemenceau en Francia y a finales del siglo XIX? ¿Cómo dice eso en la cuna de la revolución? Porque él sabe perfectamente que la república tiene vaivenes, o lo sabía, que empieza y termina, que declina, languidece y se va al infierno. Pero se va al infierno relativamente, como dice Maquiavelo, vuelve a surgir. Ese es el punto esencial de las obras de Picón Salas. Nos reta a lo insólito, a lo que, de acuerdo con lo que comentaba Clemenceau a finales del siglo XIX, iba a despertar, iba a llenar de sorpresas a la humanidad. La creación de la república. Obras selectas es el incentivo para la creación de la república. Yo pienso que eso es medular. Hay deleite estético leyendo una de las plumas más atractivas, extraordinariamente atractivas de la literatura venezolana o de la narrativa venezolana o del pensamiento venezolano. No escribir como escribe don Mariano, caramba, es demasiado cuesta arriba. Ya eso es solo el señuelo. Pero detrás de la estética está allí el acicate de la solución de los problemas y también el entendimiento de cómo él solucionó esos problemas, que dejaron de serlo porque la época
porque se solucionaron en su momento, hasta cuando dejaron de solucionarse, hasta cuando languidecieron y desaparecieron. Las obras selectas son la llave para la reconstrucción de la República en un acto de resistencia. La lectura de las obras selectas, como decía hace poco, puede convertirse en un acto de resistencia, que es son las cosas que estamos haciendo nosotros ahora y de las cuales, como dije hace poco antes, había comentado yo un poco ayer con el director de AB Ediciones, Marcelino Bisbal. Todo lo que yo les diga sobra, todo lo que yo les diga carece de importancia en relación con la magnitud avasallante del trabajo de Picón Salas. No hay que reelaborarlo, hay que repensarlo, no para resucitarlo, sino simplemente por el servicio que nos va a prestar a nosotros en este trance. El hombre que hizo República regresando de la cumbre para meterse en el agujero que todavía era Venezuela en 1935, hizo fábrica, construyó parte muy importante de la sociedad, en el servicio público, en los libros que están aquí, pero también en todo lo que hizo por la sociedad fuera de su escritorio o desde su escritorio. Todo eso está reflejado aquí en las obras selectas de Picón Salas. De manera que, ¿qué nos ofrece AB Ediciones? Nos ofrece a un autor fundamental. La gente que quiera estudiar historia, que quiere estudiar filosofía, que quiere estudiar pensamiento, aquí tiene la obra selecta de Picón Salas. Aquí tiene lo esencial de Picón Salas. El que se quiera entender mejor con América Latina, revise las páginas de las obras selectas. Pero hay algo mucho más importante, mucho más útil, en el sentido de que se aproxima a nuestras falencias, se aproxima a nuestras necesidades perentorias, la ausencia de república y la necesidad de hacerla de nuevo, de dar esa sorpresa, como decía Clemenceau. Esa sorpresa no se puede dar a lo loco. Necesita por lo menos un espejo retrovisor. Necesita por lo menos un espejo retrovisor. Y en esta ocasión, AB Ediciones, de la mano de Marcelino Bisbal, al presentarnos las obras selectas de don Mariano Picón Salas, no solo nos deja algo esencial del acervo cultural, sino también recetas de emprendimiento, muestras de conducta, actitudes sin las cuales no se puede entender por qué pasó lo que pasó y por qué podemos, o cómo podemos salir nosotros del agujero. Yo pienso que eso es lo esencial de las obras selectas. Lo anterior que hablamos con Jaime y todo lo que dijo Edgardo y lo que dijo Carol, simplemente completan lo que yo les estoy diciendo y es mucho más serio de lo que yo dije. De manera que lo que me queda es invitarlos a que para su provecho, porque les conviene, vean esto. No se trata de otra cosa. ¿Quieren ser republicanos? De verdad, desde la perspectiva venezolana y desde de las urgencias de la actualidad, tómese la molestia de ver un compendio, una suma de republicanismo que está en las obras selectas de don Mariano, independientemente de lo que pensó de la independencia, independientemente de lo que pensó sobre el siglo XIX, o más bien aprovechando lo que pensó sobre la independencia, sobre asuntos anteriores a la independencia y sobre lo que pensó sobre el siglo XIX, especialmente sobre cómo se enfrentó a los graves problemas de su tiempo para que Venezuela entrara de veras al siglo XX, si aceptamos la parte constructiva de aquella frase que ya hemos comentado. De manera pues que lo único que les quiero decir sin mayor alarde es que estamos ante una contribución ineludible que se hace desde la sofocación de las instituciones culturales, que ha costado mucho hacerla, pero que es un bien multiplicador si se pone al servicio, como se puede poner, de las necesidades de la actualidad. Invito a la difusión y a la lectura, de nuevo a la lectura de las obras selectas de Mariano Picón Salas. Y por supuesto, felicito a AB Ediciones y a su director, a sus responsables, Marcelino, Jonathan, por este importante aporte que seguramente hará a la cultura más rica,
la cultura nacional más rica, pero especialmente más esclarecida y más combativa. Muchas gracias por su atención, no los molesto más y los dejo, por supuesto, con las obras selectas. Les recuerdo, por supuesto, que esto seguirá esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pino. Maravilloso, realmente un estado maravilloso hoy. Bueno, los invito a ir a que accedan a la página de Ediciones UCAP, para la adquisición de este libro que está en versión, estos 3 volúmenes que están en versión digital. Ahorita los invitamos a almorzar, están todos cordialmente invitados a almorzar, y a la tarde los invito a que nos acompañen a la presentación del libro del profesor Cristian Álvarez, colega de la Universidad Simón Bolívar, y ver la presentación de su libro La varia lección de Mariano Picón Salas, La conciencia como primera libertad. Y la conversación, el diálogo que va a haber entre Cristian Álvarez y Dayanira Hernández de la Fundación la Fundación para la Cultura Urbana. Eso es a partir de las 2 de la tarde. Están todos cordialmente invitados y ahorita aprovechemos para ir a comer. Hasta luego, muchas gracias por todo. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Adiós.